del cielo. A continuación, por María Evangelizadora Radio, presentamos Crece en tu fe, con nuestro hermano Américo Tejada. Aleluya, aleluya, resucitó como dijo. Aleluya. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radio creyentes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 5 a 6 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. Si se quieren poner en contacto con su servidor, pueden llamarme al 718-933-5299 o mandarme un mensaje de texto al 917-860-3678. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando una obra de un gran católico, el Dr. Scott Hahn, titulada Dios te salve, Reina y Madre. Él, en esta obra, nos explica por qué ama y honra a la Virgen María y por qué nosotros deberíamos amarla y honrarla también. Con un estilo vigoroso y elegante, el autor expone en este libro el lugar que tiene la Virgen María en la piedad cristiana. Examina y analiza los fundamentos bíblicos y teológicos de la devoción mariana, con una fe profunda y gran amor a la Virgen, y da respuestas a las principales objeciones contra la devoción católica a María. Su mensaje, con plena fidelidad al Concilio Vaticano II, es claro como el cristal. En el modo de concentrar nuestra atención en María, la Madre de Dios, en su relación con Cristo y su Iglesia. Este espléndido trabajo puede ayudar a muchas personas a descubrir o redescubrir a María, pues aporta persuasivos argumentos y emociones para abrazar a María como Madre y Reina. Vamos a comenzar este segmento con una oración. Le hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Nuestras cosas, Padre Celestial, que la pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesús, que vivirá en unión del Espíritu Santo que es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudio bíblico son dados al Dr. Scott Hahn y a la Biblia de Jerusalén que estamos usando para estos estudios bíblicos. En el último segmento estábamos diciendo de que en ningún otro lugar está desarrollado el motivo del nuevo Adán con tanto arte como en el Evangelio según San Juan. El evangelista Juan no elabora las ideas como lo haría un comentador. En vez de eso, cuenta la historia de Jesucristo, pero comienza la historia haciéndose eco de la historia, como primigenia de cosas, el relato de la creación del Génesis. El eco más obvio lo tenemos en el principio. Ambos libros, tanto Génesis y el Evangelio según San Juan, comienzan con esas palabras. El libro de Génesis arranca con las palabras: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, que está en Génesis capítulo 1. Juan, el evangelista, lo sigue de cerca, diciéndonos: en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios. En ambos casos, estamos hablando de un comienzo absoluto, una nueva creación. Y todo esto está en Juan capítulo 1. La siguiente resonancia viene enseguida. En Génesis capítulo 1, vemos que Dios creó la luz para que brillara en la oscuridad. En Juan capítulo 1, vemos que la
vida de la palabra era la luz de los hombres que brilla en las tinieblas. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 4 y 5. Hermanos, esta estrofa consta de 4 versos, a los que corresponden 4 ideas. Los elementos son vida, luz, hombres, tiniebla. El autor sigue teniendo ante su mente las primeras páginas del Génesis. Pero siendo él un cristiano, aun cuando en estos versículos no explícite el nombre de Jesús, ya está presente en su pensamiento la figura del Verbo de Dios, del que dirá poco después que fue hecho carne. Y el evangelista escribe: lo que ha sido hecho en él era vida. Hermanos, para comprender esta afirmación hay que acudir a los paralelos juaninos. Hay 3 series de textos sobre el concepto de vida en relación a Jesús. Primero, su contacto produce vida. No solamente vida, sino que produce vida eterna. Lo podemos leer en Juan capítulo 3, Juan capítulo 4, Juan capítulo 17 y Juan capítulo 20. Pero leamos Juan capítulo 10, versículo 28, que dice: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. O sea que de él procede la vida, hermanos, de él. Él produce la vida. Segundo, más aún, él es la vida. Lo podemos leer en Juan capítulo 5, Juan capítulo 11, pero leamos Juan capítulo 14, versículo 6, que dice, le dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y si Él, hermanos, es la vida, todo cuanto ha brotado de Él, por su acción creadora, es participación de lo que es Él. Y la Escritura dice: todo cuando ha sido creado en Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. Hermanos, el Verbo es vida. De él ha brotado la vida. Todo cuanto vive, vive por participación de la vida. Pero esa vida tiene relaciones especiales con los hombres. Para ellos es, además, luz, como está en Juan capítulo 8, Juan capítulo 9, Juan capítulo 11, Juan capítulo 12. Pero leamos Juan capítulo 3, versículo 19 al 21. Dice: y el juicio está en que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal aborrece la luz, y no va a la luz, para que no sean censuradas sus obras. Pero el que obra la verdad va a la luz, para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Hermanos, Jesús dirá que Él es la luz del mundo, y quien lo siga tendrá la luz de la vida. Una luz que da y produce vida. Y dice la Escritura: y la luz brilla en la tiniebla. Hermanos, el Verbo que es vida, que es luz, brilla en la tiniebla. Esto es, hermano que me escuchas, en el ambiente de pecado en el que el hombre se vio sumergido, víctima de la fuerza satánica opuesta a Dios. Y dice la Escritura:
y la tiniebla no la venció. ¿Qué cosa quiere decir con eso? El verbo griego aquí empleado tiene varios sentidos. Comprender, recibir, acoger, vencer, sojuzgar, apagar. El sentido que hemos preferido es el de vencer. El autor sabe que a pesar de la caída del hombre, las fuerzas del mal no triunfó. Jesús, luz del mundo, salió victorioso en la lucha contra el mundo y la tiniebla, como está en Juan capítulo 10. Hermanos, el Génesis nos muestra en el principio al Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas. Y está en Génesis capítulo 1. A su vez, Juan nos muestra al Espíritu suspendido sobre las aguas del bautismo en Juan capítulo 1, versículos 32 y 33, donde Juan el Bautista afirma que no conocía a Jesús. ¿En qué sentido no lo conocía? Lo conocía en su calidad de pariente. ¿Por qué el Evangelio según San Lucas capítulo 1 dice que son primos? No lo conocía en su especial santidad, como está en Mateo capítulo 3, pero no como el que había de venir, el siervo de Dios que anuncia el profeta Isaías, el Mesías ungido por el Espíritu Santo. Sin embargo, hermano que me escuchas, había recibido la misión de preparar su venida y de manifestarlo a Israel, según algunas tradiciones judías, como el Talmud, basadas en ciertos textos bíblicos como Isaías capítulo 40, Miqueas capítulo 3, el Mesías debería permanecer oculto e ignorado hasta el día de su manifestación pública mediante un prodigio divino. Los evangelios hacen eco a esta creencia. En Juan capítulo 7 se lee: ¿será que de verdad habrán reconocido las autoridades que este es el Mesías? Pero de este sabemos de dónde es. Mas del Mesías, cuando venga, nadie sabrá de dónde es. Jesús estuvo oculto, de hecho, hasta que Juan el Bautista, el nuevo Elías, lo manifestó, ilustrado él mismo por un prodigio del cielo, para preparar la venida del Mesías. Juan el Bautista se retiró al desierto y en las márgenes del río Jordán se puso a proclamar un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, que lo podemos leer en Marcos capítulo 1, Lucas capítulo 3, Mateo capítulo 3, para poder manifestar al pueblo de Israel a aquel que bautizaría en el Espíritu Santo. Puesto que Juan mismo no lo conocía, Dios le había dado una señal. Y Dios le dice a Juan el Bautista: sobre quien vienes al Espíritu Santo descender y permanecer en él, ese que bautiza en el Espíritu Santo. Y surge la pregunta, hermano que me escuchas, ¿por qué ese signo? ¿Por qué? Porque en él se resumían grandes profecías mesiánicas y era, por tanto,
el adecuado para manifestar a Jesús. Primero, como el Mesías davídico, y reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y de temor de Yahvé, como lo anuncia el profeta en Isaías, capítulo 11. Segundo, como el siervo de Yahvé, he aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi elegido, en quien se complace mi alma. He puesto mi espíritu sobre él, dictará ley a las naciones, como lo anuncia el profeta en Isaías, capítulo 42. Hermanos, llenos del Espíritu Santo de Dios, que es el Espíritu Santo, como está en el Salmo 51, el Mesías podrá cumplir la misión de bautizar en el Espíritu Santo. La frase bautizar en el Espíritu Santo es capital. En ella se sintetiza la obra mesiánica de Jesús. Hermanos, bautizar es lavar. Bautizar es limpiar. Bautizar es purificar. Pero además de esa función purificadora, la expresión bautizar en el Espíritu Santo encierra una realidad superior y positiva que puede descubrirse acudiendo a textos claves de las Santas Escrituras. El profeta Isaías había anunciado cuando dice: cuando se derrame sobre nosotros el Espíritu de lo alto, el desierto será un vergel, el vergel parecerá bosque, en el desierto morará la justicia y en el vergel habitará el derecho, como lo dice el profeta en Isaías, capítulo 32. Y el mismo profeta había escrito: derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes, que crecerán como hierba a orillas del agua, como prados juntos a los ríos, como está descrito en Isaías, capítulo 44. Y el profeta Ezequiel había proclamado: os haré un corazón nuevo y pondré en vosotros un espíritu nuevo. Os arrancaré ese corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y os haré ir por mis mandamientos y observar mis preceptos y ponerlos por obra. Entonces habitaréis la tierra que yo di a vuestros padres y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios, como está en Ezequiel capítulo 36. Hermanos, en estos textos aparece el Espíritu de Dios como principio de purificación y de renovación interior, como principio de fecundidad espiritual y de virtudes, como principio de fidelidad a las exigencias divinas, en virtud del cual se podrá realizar la nueva alianza definitiva de Dios con su pueblo. Pero es al Mesías a quien corresponde esa misión sublime, como está en Isaías capítulo 11. Su misión será purificar, su misión será lavar, su misión será bautizar, su misión será renovar a los hombres con ese Espíritu Divino, con la donación e infusión de ese Espíritu Santo. Si bautizar en agua es purificar, derramando agua o sumergiendo en agua, bautizar en el Espíritu Santo será purificar al creyente,
más aún, hermano que me escuchas, es consagrarlo, derramando sobre él el Espíritu Santo, sumergiéndolo, por decirlo así, en el mismo Espíritu Santo. Y Juan el Bautista testificó: he visto el Espíritu descender como paloma del cielo y permanecía sobre él. Hermanos, Jesús es pues el Mesías ungido por Dios con el Espíritu Santo, como está en Hechos capítulo 10. Además, hermano que me escuchas, el Espíritu Santo que desciende es simbolizado en una paloma, evocando tal vez al Espíritu de Dios que aleteaba sobre las aguas de la primera creación del Génesis capítulo 1. Ahora también, gracias a la fuerza vivificadora del Espíritu Santo que baja sobre Jesús, va a surgir una nueva creación, como está en 2 Corintios capítulo 5. Hermanos, al llegar a este punto, empezamos a ver cuál es la fuente en la que se inspira el evangelista San Juan para volver a contar la nueva creación. La creación material ocurrió cuando Dios exhaló su espíritu sobre las aguas. La renovación de la creación vendrá con la vida divina dada en las aguas del bautismo. Hermanos, a lo largo de su narración inicial, el evangelista Juan sigue dejando alusiones indirectas al Génesis. Tras la primera escena, el relato de San Juan continúa al día siguiente, en Juan capítulo 1, con el encuentro de Jesús y Juan el Bautista. Al día siguiente, como dice la Escritura, en Juan capítulo 1, versículo 35, otra vez viene el relato de la vocación de los primeros discípulos. Y una vez más, al día siguiente, lo describe Juan en su capítulo 1, versículo 43. Encontramos la llamada de Jesús a otros 2 discípulos. Por lo tanto, hermano que me escuchas, si tomamos como primer día el primer testimonio de Juan el Bautista acerca del Mesías, nos encontramos ahora en el 4º día. Entonces, Juan hace algo extraordinario. Introduce el siguiente episodio, el relato del banquete de bodas de Caná, con las palabras al 3er día. Ahora bien, no puede referirse al 3er día desde el comienzo, pues ya ha dejado atrás ese punto en su narración. Tiene que referirse al 3er día desde el 4º día, lo que nos sitúa en el 7º día. Y a partir de ahí, San Juan deja de contar los días. Hermanos, ¿no hay algo que les resulte familiar? El relato juanino de la nueva creación tiene lugar en 7 días. Precisamente igual que el relato de la creación en el Génesis capítulo 1, que se completa al 6º día y es santificado, perfeccionado el 7º día, en que Dios descansó de su trabajo. El 7º día de la semana de la creación, como el de todas las semanas desde entonces, sería conocido como el Shabbat, o sea, el sábado, el día de descanso, signo de la alianza que está en Éxodo capítulo 31. Así que podemos estar seguros de que lo que suceda en el 7º día de la narración de San Juan será
significativo. Jesús llega al banquete nupcial con su madre y sus discípulos. En la cultura judía de entonces, la celebración de una boda duraba normalmente una semana. Pero sucede que en esta boda el vino se agotó muy pronto. En ese momento, la madre de Jesús señaló algo que era una obviedad. No tienen vino. Es una simple constatación de hecho, pero parece que Jesús responde de una forma que no guarda proporción con la simple observación de su madre. Mujer, dice Jesús, ¿qué nos va a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. Vayamos a Juan, capítulo 2, versículo 3, donde habla de una boda que se celebró en Caná de Galilea, pueblecito que está a unos 13 kilómetros del norte de Nazaret. El evangelista Juan, al escoger una escena de bodas para coronar la semana de la Epifanía de Jesús, tiene especiales motivos teológicos. Por su carácter de alegría y de convivencia popular, la fiesta de nupcias es considerada frecuentemente como símbolo de los tiempos mesiánicos. Leamos: alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha engalanado y se le ha concedido vestirse de lino deslumbrante de blancura. El lino son las buenas acciones de los santos. Luego me dice, escribe, dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Me dijo, además, estas son palabras verdaderas de Dios, como están escritas en Apocalipsis, capítulo 19. Hermanos, el evangelista Juan parece centrar su atención en la madre de Jesús, nombrada en primer lugar. Luego también fue invitado a las nupcias. Jesús también fue invitado a las nupcias, juntamente con sus discípulos. ¿Quiénes? El texto no lo dice. El evangelista se contenta con afirmar que los primeros discípulos estarán presentes en el momento importante en que Jesús manifieste su gloria. Hasta aquí, el Evangelio no ha hablado sino de 5 personas: Andrés, un discípulo anónimo; Simón Pedro, Felipe y Natanael. El evangelista Juan, dejando a un lado otras consideraciones, fija su interés en el vino de la boda. El vino se había acabado. El vino es en los profetas en el Antiguo Testamento signo de la felicidad futura. Lo leemos en el profeta Amós, capítulo 9, el profeta Oseas en su capítulo 2, en el profeta Jeremías, capítulo 31, el profeta Joel, capítulo 2, el profeta Zacarías, capítulo 9, pero leamos al profeta Isaías, capítulo 25, que dice: hará Yahvé Sebaot a todos los pueblos en este monte un convite de manjares frescos, convite de buenos vinos, manjares de tuétanos y vinos depurados. Y en el Nuevo Testamento, el vino nuevo es imagen de la era mesiánica y del festín escatológico. Lo leemos en Marcos capítulo 2, Lucas capítulo 22. Pero leamos al apóstol Mateo en su capítulo 26, donde dice: y les digo que desde ahora no beberé de este producto de la vid
hasta el día aquel en que lo beba con ustedes nuevo en el reino de mi Padre. Hermanos, ante la falta de vino, la madre se dirige a su hijo. No tienen vino. María participa a Jesús el embarazo de los esposos. No pide explícitamente un milagro, pero sus palabras incluyen cierta esperanza de que Jesús intervenga. Esta formulación de esperanza tiene su paralelo en la palabra que las hermanas de Lázaro envían a Jesús cuando le mandan a decir: Señor, mira que el que amas está enfermo, en Juan capítulo 11. Si la palabra de María se refería al vino que ya se había terminado, la mente del evangelista Juan va más allá y quiere contemplar en ese vino que se acaba el término de la antigua alianza. En la respuesta de Jesús a su madre hay 3 elementos. Primero, ¿qué hay entre tú y yo? Literalmente, ¿qué? A ti y a mí. Esta fórmula, que es un semitismo comprobado, solo puede entenderse bien a la luz de la tradición bíblica. En el libro de Jueces en el Antiguo Testamento se lee: Jefté envió mensajeros al rey de los amonitas que le dijeran: ¿qué hay entre tú y yo para que vengas a atacarme en mi propio país? En Jueces capítulo 11. También se pueden leer en 2 Samuel capítulo 16, 2 Samuel capítulo 19, Primera de Reyes capítulo 17. Pero el evangelista Marcos en su capítulo 1 escribe: ¿qué hay entre nosotros y tú, Jesús Nazareno? Viniste a perdernos. Te conozco quién eres tú, el Santo de Dios. También se puede leer en Lucas capítulo 4, Marcos capítulo 5, Lucas capítulo 8. Hermanos, esta expresión manifiesta en general que hasta cierto momento había acuerdo y armonía tácita entre 2 personas, pero de pronto una actitud o intervención venido de una parte pone en peligro la paz y la tranquilidad mutuas. Ante tal amenaza, la otra parte exclama: ¿qué hay entre tú y yo? En otros términos, hermano que me escuchas, una oposición latente comienza a surgir. Esta oposición puede revestir diversos grados según las circunstancias de cada caso. En nuestro pasaje, la fórmula es estereotipada, indica que la insinuación de María está poniendo en peligro la armonía que existe entre ella y Jesús. Pero, ¿por qué? La razón podrá percibirse en el tercer elemento de la respuesta de Jesús. Segundo, Jesús dice: mujer, al dirigirse a su madre, Jesús sustituye el término filial e íntimo de madre o mamá por el de mujer. Este no es un título de menosprecio, pues se utiliza también para dirigirse a personas a quienes se ama. Leamos: estaba María junto al sepulcro, fuera llorando, y mientras lloraba se inclinó hacia el sepulcro, y ve 2 ángeles de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Y le dicen ellos: mujer, ¿por qué lloras? Ella le respondió: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto.
Dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Le dice Jesús: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y todo esto, hermano que me escuchas, está relatado en Juan capítulo 19. Sin embargo, aquí en la boda de Caná parece encerrar una solemnidad insólita. Si Jesús contesta de esta manera a su madre, significa que no quiere moverse deliberadamente en un nivel diferente a las relaciones simplemente familiares, y que su acción se va a situar en un plano superior, que no responde a la palabra sencilla de su madre. Esto se comprenderá mejor si se tiene en cuenta desde este momento el procedimiento literario de los diálogos juaninos, según el cual el evangelista Juan coloca a los interlocutores en planos diferentes y en perspectivas diversas. Así, Nicodemo interpretará la palabra espiritual de Jesús como un nuevo nacimiento del vientre materno, como está en Juan capítulo 3. La samaritana creerá que el agua viva que promete Jesús es un agua de fuente natural, como se lee en Juan capítulo 4. Marta, la hermana de Lázaro, comprenderá que él resucitará a su hermano en la perspectiva de la resurrección del último día, como está en Juan capítulo 11. Pedro, no entendiendo la reflexión profunda de Jesús, le pedirá que le lave no solo los pies, sino hasta las manos y la cabeza, como lo vemos en Juan capítulo 13. En el Evangelio según San Lucas se presenta una situación parecida. María, su madre, hablaba a Jesús de su Padre en la tierra, y Jesús le responde aludiendo a su Padre del cielo, como está descrito en Lucas capítulo 2. El título de mujer, dado por Jesús a su madre en el Calvario en Juan capítulo 19, ilumina el caso de Caná de Juan capítulo 2. Como Caná, por su parte, es ya un anuncio de Calvario. Tercero, todavía no llega mi hora, dice Jesús. ¿Y cuál es la hora de Jesús? La hora de alguno es, en el Evangelio de Juan, el tiempo en que se realiza la obra, para la cual cada uno ha sido destinado. Por ejemplo, la hora de la mujer en cuanto ella da a luz, Juan capítulo 16. La hora de los judíos será cuando persigan y den muerte a los discípulos, en Juan capítulo 16. Pues bien, hermano que me escuchas, la hora de Jesús será el momento en que realice definitivamente la obra para que ha sido enviado, y esa hora será la de su glorificación por la cruz y la resurrección, la hora de su triunfo sobre el Satanás, príncipe de este mundo, la hora de su paso de este mundo al Padre, como el mismo Jesús lo dice en Juan capítulo 12. Así pues, cuando María presenta a su hijo el embarazo de los esposos por no tener ya vino, Jesús interpreta la palabra de su madre en un plano diferente, como si le sugiera dar un vino que solo podrá dar cuando llegue su hora, la de su pasión, resurrección. Esta insinuación le parece prematura, y por eso responde: ¿y qué hay entre tú y yo, mujer?
todavía no llega mi hora. Lo cual es como si Jesús le dijera, mujer, ¿qué me estás pidiendo? ¿Te das cuenta? La petición de María es como la súplica del pueblo de Israel que desea participar ya del vino del banquete mesiánico. Pero Jesús le explica a su madre y a través de ella al pueblo que la verdadera hora de la donación del vino es la hora de la crucifixión y de la glorificación. Y esperarlo antes sería contrario al plan de Dios. Otra traducción es posible. ¿Acaso no ha llegado mi hora? Si esta puntuación fuera correcta, el sentido de la frase sería el siguiente. Jesús ha llegado ya al principio de su misión mesiánica, la cual ciertamente culminará en la cruz y en su regreso al Padre. Pero la hora fijada por el Padre para la manifestación anticipada de su gloria, mediante los signos, está ya presente. Tu madre no tiene por qué inquietarse. Jesús intervendrá. María percibe las palabras de Jesús, que algo va a hacer, y dice entonces a los sirvientes, haced lo que os diga. Hermanos, esta frase es una reminiscencia de la palabra del faraón, el cual dejará a José la solución de los problemas de los menesterosos de Egipto, como se lee en Génesis capítulo 41. Lo insólito de la respuesta de Jesús hace pensar a María que su hijo se está embarcando en una vida nueva. Siendo así, ella entrega totalmente su súplica a la voluntad de Jesús. En esta forma, la oración de María es más perfecta que la de Marta y de María en Juan capítulo 1, y que las peticiones de quienes repitieron y urgieron sus súplicas. Por ejemplo, el oficial romano en Caná en Juan capítulo 4 y la mujer cananea en Mateo capítulo 15. Pero, ¿cómo es posible que Jesús obre algo después de haber dicho que todavía no llegaba su hora? ¿Cómo? Esta actuación de Jesús puede comprenderse mejor si analizamos el pasaje de Juan capítulo 7, en el que Jesús, habiendo rehusado ir a Jerusalén en público, va sin embargo como en oculto. Así también, hermano que me escuchas, habiendo rehusado dar el vino mesiánico, va a dar sin embargo un vino generoso, símbolo del que dará más tarde. Había allí 6 tinajas para las purificaciones, sobre las obluciones rituales que se pueden leer en Marcos capítulo 7. Cada tinaja contenía 2 o 3 medidas. Una medida equivalía a 40 litros. Un total, por tanto, de 600 litros. El agua queda al instante convertida en vino. El evangelista tiene en su mente la plenitud que reciben de Jesús todos los que creen en Él. Pero a la cantidad se añade la excelencia de la calidad. Se trata de un vino generoso. Se trata del vino que es llevado al maestresala para que se dé cuenta de su exquisitez. El maestresala era el encargado de vigilar el servicio de la mesa, gustar los alimentos y probar los vinos antes de ser ofrecidos a los invitados. El comentario del maestresala es una parábola. La parábola
del buen vino, consignada al principio del Evangelio según San Juan. Tiene un hondo significado. En las nupcias ordinarias, todo mundo sirve de inmediato el vino de calidad y después el menos bueno, pero en el plan salvífico de Dios, Él sigue un orden inverso. La alianza mejor es la que viene en el último lugar. El evangelista quiere discretamente presentar a Jesús al comienzo de la era mesiánica. El vino se ha acabado, la alianza antigua ha llegado a su fin, pero ahora viene la boda mesiánica. Para ella se requiere un vino totalmente nuevo, un vino abundante y exquisito. Jesús es el novio y es el quien da el vino, y lo da gracias a una sugerencia de su madre, la Virgen María. En cambio, el cambio del agua en vino es un símbolo de inauguración de la era mesiánica, presentada como un banquete de bodas. Sin embargo, hermano que me escuchas, para comprender mejor el simbolismo del vino, hay que observar que el signo de la multiplicación corresponde exactamente al signo de Caná. En este Jesús proporciona vino en abundancia, en aquel pan. Ahora bien, así como el evangelista relaciona el pan milagroso con la muerte de Jesús, el pan que yo os daré es mi carne para la vida del mundo, como lo dice Juan capítulo 6. Así también el milagro de Caná está relacionado con el mismo momento, cuando dice todavía no llega mi hora. Por lo tanto, hermano que me escuchas, así como el pan del milagro simboliza la carne y el cuerpo de Jesús, ofrecida en la cruz y como anticipo de la última cena, así también el vino de Caná es figura de anuncio de la sangre de Jesús, ofrecida en la cruz y como anticipo en el vino de la cena. Consiguientemente, hermano que me escuchas, como el pan de la multiplicación es figura del pan eucarístico, así el vino de las nupcias es símbolo del vino de la Eucaristía. Hermanos, este simbolismo ha sido omitido por padres de la Iglesia, como San Cirilo de Jerusalén, como San Cipriano y muchos otros. En cuanto al agua, esta encierra también un simbolismo. El agua de las tinajas estaba destinada para las purificaciones de los judíos, y esta agua fue convertida en vino. Pues bien, hermano que me escuchas, el agua, elemento de purificación en la antigua economía, será sustituida en la nueva alianza por la sangre del Cordero de Dios, que verdaderamente quita el pecado del mundo. Sangre derramada en la cruz y ofrecida a los creyentes en el vino del sacramento. Nos falta tal vez una insinuación también al don del Espíritu Santo, el regalo por excelencia de la nueva era que Dios da sin medida a Jesús y que Jesús dará a los creyentes. El vino de Caná tiene un doble valor, como milagro y como signo. Primero, como milagro. En este hecho, Jesús manifestó su gloria e hizo brotar en sus discípulos la fe en Él como Mesías. En otros términos, con ese prodigio, Jesús inauguró públicamente su tarea mesiánica y
y María intervino en ello. Segundo, como signo, el vino de Caná es signo de la sangre de Jesús derramada, o de que derramará, llegada su hora. Sí, pues María intervino en el símbolo, intervendrá últimamente en lo simbolizado. A saber, en el momento en que Jesús cumpla su obra mesiánica, por excelencia, derramando su sangre por la vida del mundo, esta intervención aparece clara al ver a la Madre de Jesús al pie de la cruz de su Hijo, recibiendo de sus labios nuevamente el solemne y misterioso título de mujer, y asistiendo al momento en que del costado de Jesús broten las últimas gotas de su sangre, como está en Juan capítulo 19. Hermanos, para que podamos entender la relación de Jesús, aparentemente desmesurada, tenemos que comprender la frase: ¿qué nos va a ti y a mí? Algunos comentaristas sostienen que expresa un brusco reproche de Jesús a su madre. Sin embargo, esa interpretación no resiste un atento estudio. En primer lugar, deberíamos fijarnos en que al final Jesús cumple la petición que infiere de la observación de María. Si lo que pretendía era reprenderla, seguramente no habría accedido a su ruego después de haberle dirigido el reproche. Con todo, la prueba decisiva contra la lectura que lo interpreta como una represión viene del mismo presunto reproche. En tiempos de Jesús, ¿qué nos va a ti y a mí? Era un modismo común, una expresión corriente en hebreo y griego. Se encuentra en otros lugares del Antiguo y del Nuevo Testamento, así como en fuentes extrabíblicas. En todos los demás lugares en que aparece, no indica de ninguna manera reproche o falta de respeto. Todo lo contrario, expresa respeto e incluso deferencia. Fíjate en Lucas capítulo 8, versículo 28, en que la frase es usada al pie de la letra por un hombre poseído por un demonio. Es el demonio quien pone esas palabras en boca del poseso, y su intención es reconocer la autoridad de Jesús sobre el hombre y sobre el demonio. Te lo suplico, no me tormentes, continúa, afirmando así que debe cumplir lo que Jesús le mande. En Caná, en la boda de Caná, Jesús se somete respetuoso a su madre, aunque ella nunca le manda nada. Tan solo les dice a los criados: haced lo que Él os diga, como está en Juan capítulo 2. Hermanos, una vez más el tiempo se nos acaba. Vamos a terminar este segmento con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como lo hizo Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo, como lo hicieron todos los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que esta sea la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva del Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar su iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesús.
que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga. Hasta el próximo segmento. Reina del cielo, alégrate. Aleluya, aleluya. Porque al que tú portabas, aleluya, aleluya, resucitó como dijo. Aleluya, aleluya. Esta es María Evangelizadora Radio, el camino a tu santidad, porque es un pedacito de cielo en tu hogar.